vamos a ver cómo lo podemos utilizar para todo este tipo de aplicaciones y hoy vamos a hacer un control muy sencillo de temperatura. Este taller normalmente es un taller de todo el día, pero como les decía, vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Vamos a hacer un ejercicio de los que tenemos, pero son muchos. Como pueden ver, el manual que ustedes tienen ahí es bastante grande, es para todo un día. Vamos a hacer solo un ejercicio. Entonces, estos manuales están hechos para todo el día, entonces sí les voy a agradecer que no los rayemos. Si alguien ya le puso el nombre, al final le cobramos. No, mentira. Si alguien le puso el nombre, no se preocupe. ¿Se entiende la idea de Graphical System Design? Bien. Entonces aquí voy a ir avanzando un poco rápido en algunos slides, pero básicamente LabVIEW lo que les ofrece, la expandibilidad que nos da, es hacer cosas, por ejemplo, como, ok, yo quiero hacer un control automático, pero no quiero ir a la empresa para monitorearlo, quiero llevarme la tablet para la casa y desde ahí poder monitorear mi aplicación. Bueno, es algo que no es sencillo, pero es más fácil que con cualquier otra cosa. Se puede hacer desde LabVIEW de una forma bastante intuitiva. Bien. Hay un poco del portafolio de equipos que nosotros por ahí manejamos. Si alguien tiene una duda, pues al final o en el cóctel podríamos verlo. Entonces esto es lo que yo les hablaba. ¿Alguien falta? Ok. Entonces esta es la pantalla de bienvenida de LabVIEW. Entonces, como les decía, LabVIEW es el ambiente de programación donde nosotros programamos lenguaje G o lenguaje gráfico. ¿Hay alguien que haya trabajado con PLCs? ¿Okay? Bueno, el PLC nos ofrece un lenguaje en escalera, por ejemplo, es un tipo de lenguaje gráfico también. Si alguien ha trabajado con Simulink de MATLAB, eso es un lenguaje gráfico también, el lenguaje G. El enfoque de cada una de esas plataformas es distinto. El que nosotros vamos a utilizar hoy realmente, como les decía, está basado en plataforma, enfocándose en Graphical System Design, es decir, no importa lo que usted vaya a hacer. En el caso de hoy vamos a hacer adquisición de datos y un control bastante sencillo. Bien, esto que está acá, primeramente les voy a mostrar un poco de qué se trata antes de que vayamos a hacer algo, pero simplemente voy a crear un nuevo BI. Entonces dice crear un nuevo BI. BI viene del concepto de instrumentación virtual. O sea, lo que nosotros vamos a crear son instrumentos que finalmente son virtuales porque no tienen una pantalla como tal, sino que nuestro monitor es la pantalla que nosotros vamos a utilizar como interfaz con el equipo. Entonces nuestra pantalla puede ser un instrumento, puede ser un HMI de cualquier sistema de control, o puede ser incluso un sistema SCADA si ustedes se quieren comunicar con sistemas que normalmente son de sistemas SCADA. Bien, les voy a crear un nuevo BI. Esta parte tal vez no la vamos a hacer ustedes siguiéndome, sino que nada más les voy a mostrar más o menos qué es lo que se puede hacer con esto. LabVIEW está formado por dos ventanas principales. La que tienen aquí del lado derecho es el panel frontal. El panel frontal es nuestra interfaz gráfica. Todo lo que yo pongo ahí se va a convertir en mi interfaz gráfica. Del lado izquierdo de ustedes, perdón. Y del lado derecho vamos a tener el código como tal que nosotros vamos a programar. Entonces, supongamos que vamos a hacer una adquisición de temperatura y yo quiero simular mi interfaz gráfica con un termómetro. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a hacer clic derecho para ver todas mis paletas. Y en la parte numérica ya hay elementos preconstruidos con normalmente lo que uno trabaja. Entonces, acá hay uno, por ejemplo, de termómetro. Lo voy a poner por acá. Lo puedo hacer un poco más grande, le puedo cambiar el tamaño. Este elemento que estoy poniendo acá, no sé si notaron que automáticamente creó
hacemos clic derecho, vamos a la parte, vamos a ver, este que dice File I/O, pues clic derecho, este que tiene como forma de disquete, File I/O. Y ahí el tercero dice Write. Si ustedes a los que sí les sirvió, no como a mí, ya lo corrieron, vieron que el LED encendió, que el LED apagó cuando la temperatura bajó, pueden ir a documentos, Lab View Data y tratar de abrir su archivo. Ya casi los alcanzo con esta tabla. Lo que se hace en el código lo voy a mostrar muy por encima. Tal vez se ve complejo, pero en realidad es un código bastante sencillo. Esto que está acá, desde aquí hasta aquí, me dice que estoy configurando dos tareas. Configurar una tarea siempre es lo mismo: iniciar el canal, configurarle el tiempo y arrancarlo. Entonces, de aquí para allá es código que normalmente uno recicla. La lógica de mi programa está de aquí para allá. Y la lógica que yo estoy haciendo ahí tiene que ver con dos cosas: adquirir mi señal del sensor de aceleración, y lo que le estoy haciendo aquí es aplicando una transformada rápida de Fourier para poder ver los armónicos en frecuencia. Pero si yo no quiero usar esto y yo quiero de repente usar código MATLAB porque me parece más fácil o porque ya lo tengo, yo podría usar código MATLAB, escribir una fórmula que me permita calcular el espectro y tomarlo en la salida del indicador. Entonces vamos a comprobar que en MATLAB o en MATLAB, que es lo que estamos escribiendo aquí, es lo mismo que lo que se ve en el dato que nos da, por ejemplo, un VI que ya está creado para eso. Y de aquí para allá siempre es lo mismo también, es básicamente detener mi tarea. Entonces, este es un ejemplo donde ya no se usa el DAC Assistant. DAC Assistant en muy alto nivel. Este programa es un caso donde yo tengo mucho más control de lo que estoy haciendo. Entonces, mi módulo de sonido y vibración, en este caso es el 7. Y les había dicho que tengo dos tareas. Una tarea es generación de voltaje para darle la velocidad que yo quiera a mi abanico. Eso lo voy a hacer desde acá. Y la otra, básicamente la otra tarea es leer el dato del acelerómetro. Mi módulo que genera la salida de voltaje es el 9263, que está en el slot número 4. Me vengo al slot 4 y ubico mi salida. Ok, yo ahí estoy corriendo mi código, estoy viendo los armónicos. En este momento tengo el selector que está en esa cajita blanca, lo tengo en el ventilador balanceado. Pero antes de pasar los desbalanceados, aquí es donde yo puedo comparar el módulo que me calcula los armónicos hecho con un BI de Lab View o hecho en MathCube, que es este que está acá. Ahora, él me va a simular, o en este momento él me está diciendo que el sistema está bien por este indicador que yo tengo acá. Cuando yo lo paso, el que está desbalanceado, él de una vez, o sea, cambia un armónico muy brusco. Igual en este, o sea, es prácticamente un pico que se sale de lo que nosotros realmente estuviéramos midiendo. Aquí se ve la amplitud. Si ustedes recuerdan, el anterior era prácticamente el ruido, era una señal muy baja, pero inmediatamente me dice que el ventilador no está bien. Entonces,
un control automático que yo podría hacer aquí es, si se genera una alarma, automáticamente baje la velocidad del motor hasta que ya no exista una alarma. Entonces, por ejemplo, ahí bajé la velocidad, vean que la aceleración cambió bastante, me dice que el sistema está bien. Entonces, un control automático que, por ejemplo, el usuario, aunque trate de subir la velocidad, él automáticamente la baja. Eso desde el labio es relativamente sencillo, por ejemplo. Y de nuevo, si yo lo estoy corriendo acá, me dice que tengo que revisar mi abanico en este caso, pero si yo lo paso al normal, lo que estoy viendo aquí es prácticamente el ruido. Si ven la amplitud, dice por 10 a la menos 5. Entonces son armónicos, que básicamente este es prácticamente la velocidad de giro de mi abanico. Pero si yo le genero alguna perturbación, como mover una cajita, él de una vez me dispara alarmas. Entonces una alarma de ese tipo, que es como aleatoria, me puede significar que mi motor no está bien estable o que tiene una pata coja o algo por el estilo. Si él está desbalanceado, esos armónicos me van a permitir a mí determinar qué tipo de falla es la que tiene. Y esos mismos armónicos, dependiendo de dónde estén, me van a decir si es una falla en el devanado o si es una falla en el aceite. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de análisis es bastante común. O sea, como vieron, el código de este es un poquito más complejo. A través de los ejercicios que uno hace, va aprendiendo un poquito más a cómo llegar a ese nivel de programación. Como les digo, hacer esto no es fácil, aunque sea largo, pero o sea, sí les puedo asegurar que hacerlo acá es más fácil que cualquier otra cosa que ustedes quieran utilizar.